Causa de sabiduría. Y si pueden abrir sus Biblias en Proverbios 29. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: quien no acepta las reprensiones será destruido, y nadie podrá evitarlo. Cuando la gente buena prospera, el pueblo se pone alegre. Cuando gobiernan los malvados, el pueblo se pone triste. El que no escucha los consejos será destruido por sus malas acciones. Pero si eres sabio y escuchas los consejos y aceptas la corrección, no aprenderás de tus propias experiencias. Y si pueden ir a Proverbios 13 ahora. Dice: el hijo sabio acepta que su padre lo castigue. El hijo malcriado no permite que le llamen la atención. Aquí nos habla que si eres sabio y aceptas la corrección, todo te irá bien. Y esto es lo que le pasa al lugar que corresponde. Dios les bendiga. Hoy me dieron el privilegio de compartir la palabra de Dios. Voltéale a su vecino y dile: cuando estás en el trabajo, ¿obedeces al faraón? Y dile otra vez: ¿y por qué no te gusta obedecer a tu mentor? Antes de empezar, vamos a orar para que sea Dios que habla a través de mí. Padre Dios que estás en el cielo, te doy gracias por este día, Padre Señor, por traerme aquí, por usarme, Padre Señor. Padre Señor, habla a través de mí, Padre Señor, que no sea yo que hable, pero que seas tú, Padre Señor. Gracias por cada uno de estos ministros que están aquí, Padre Señor. En el nombre de Jesús, amén. El tema de hoy se trata de cómo honrar un mentor. Pregúntale a tu vecino: ¿mentores son maestros de qué? Maestros son maestros de sabiduría. Nuestro mentor es nuestro jefe que Dios puso para que nosotros aprendamos. Amén. Si podemos ir a 1 Corintios capítulo 9, versículo 1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Acaso no saben que soy un hombre libre? ¿Es que no saben que soy un apóstol? ¿No he visto a nuestro Señor Jesús? Bien saben que ustedes son ejemplo del trabajo que hago para el Señor. Puede que otros no me acepten como apóstol, pero para ustedes sí lo soy. Ustedes son la prueba de que soy un apóstol del Señor. Esto les contesto a los que me critican. La verdad es que como apóstoles tenemos el derecho de recibir comida y bebida de parte de ustedes. Hasta podemos llevar a una esposa creyente cuando viajamos como lo han hecho los otros apóstoles, los hermanos del Señor y Pedro. ¿O es que Bernabé y yo somos los únicos que
que tener otros trabajos para ganar nuestro sustento? ¿Qué soldado paga su propio salario? ¿Quién cultivaría su viñedo y no come de sus uvas? ¿Qué pastor cuida del rebaño y no toma de su leche? Pero esto no es solo un punto de vista humano. La ley de Dios también dice lo mismo. Así que escrito en la ley de Moisés, no le pongas bozal al buey cuando tría. Al decir esto, ¿estaba Dios preocupado solo por los bueyes? Más bien se refería a nosotros. La escritura es para nuestro bienestar, pues tanto el que hará la tierra como el que trilla deben hacerlo con la esperanza de nosotros. Hemos plantado semillas espirituales en ustedes. Es mucho pedir que cosechemos cosas materiales. Si otros reciben sustento de ustedes, más derecho tenemos nosotros, pero no hemos hecho uso de ese derecho. Al contrario, hemos soportado todo para no poner obstáculos a la culminación de las buenas noticias de Cristo. Como ustedes ya saben, los que trabajan en el templo reciben su comida del templo, y los que atienden el altar también reciben parte de las ofrendas. De la misma manera, Dios ha ordenado que los que anuncian la buena noticia de salvación vivirá de ese trabajo. Se pueden sentar. Perdón. Nuestro mentor nos enseña lo que necesitamos saber. Él nos alimenta con comida espiritual. Amén. Si podemos ir a Proverbios capítulo 8, versículo 18. También tengo riquezas y honor para dar. Yo doy bienestar y prosperidad. El Señor nos ha dado riquezas y honra para dar. ¿Pero para dar a quién? A nuestro mentor. Vayamos a Lucas capítulo 21, versículo 14. Despreocúpense de antemano por lo que van a decir para defenderse, porque yo les daré palabras de sabiduría a las que ninguno de sus enemigos podrá oponerse ni contradecir. Las palabras de sabiduría es una de las cosas que su mentor puede decir. Las palabras de sabiduría fueron usadas con la mujer sunamita cuando Elías le avisó que había un peligro por 7 años y que se mudara de ahí porque ella honraba. Si podremos ir a Segunda de Reyes capítulo 8. Eliseo habló con la mujer a cuyo hijo él había revivido. Le dijo:
tú y tu familia deben mudarse a otro país, porque el Señor ha decidido que va a hablar una hambruna aquí. Durará unos 7 años. Así que la mujer hizo lo que el hombre de Dios le había dicho. Se fue a vivir con su familia a la tierra de los filisteos por unos 7 años. Como dice aquí que la mujer sunamita honró a Eliseo, y por honrar ella recibió esa protección de aviso que de que se vaya de ahí porque va a haber un peligro. Amén. La honra para los mentores es grande. Te dará palabras de sabiduría, te avisará y te protegerá. Amén. Eso es todo lo que traje para ustedes hoy, y así le pasamos a quien corresponde. Dios les bendiga, hermanos. Tomen su lugar. Es indiscutiblemente muy importante el significado de un mentor en la vida de cada uno de nosotros, como lo decía Giovanni. ¿Por qué? Porque Dios escoge a cierta persona específica para que sea esa voz, ya sea profética, ya sea ese consejo espiritual que necesitas, cualquier tipo de consejo o respuesta a una pregunta. A través de los labios de un mentor, tú lo vas a obtener. Entonces, cada día nosotros necesitamos instrucción y de igual manera nosotros obedecerla. Y pues es tan importante tener en nuestra vida una persona a la cual escuchemos, porque detrás de, ya sabemos y hemos escuchado, detrás de una instrucción que tú obedeces hay una bendición. Entonces no podemos pretender decir: Dios, yo solamente te obedezco a ti, si la persona que Dios instituyó para que tú obedecieras no la obedeces. No podemos decir que obedecemos a Dios espiritualizándolo y desobedeciendo a ya sea nuestro obispo, ya sea una autoridad que está sobre nosotros. ¿Por qué? Porque absolutamente todo lo que vemos aquí es un reflejo. Entonces, a como tú obedezcas aquí, se te facilitará en una vida eterna con Dios. Cuando yo era niña, y les quiero compartir, a mí se me enseñó que absolutamente cualquier cosa que yo hiciera a una persona, sea de mi misma edad o mayor, es como si lo estuviera haciendo para Dios. ¿Por qué? Porque es un reflejo. Les vuelvo a repetir, lo que nosotros hacemos, y ya se los he compartido a algunos de los niños, es como si lo hacemos para Dios. Porque eso que nosotros tenemos aquí es como una escuela en la cual Dios nos está preparando. Porque ¿cómo obedeceremos al Dios invisible si no obedecemos a lo que está visible frente a nuestros ojos? Entonces es muy importante lo que transmite un mentor a tu vida. Cada día que nosotros pasamos en esta vida, nuestra vida se viene a ser influenciada por diferentes personas. Mas sin en cambio Dios nos da la sabiduría para poder discernir cuál es la voz que debemos escuchar, cuál es la persona que debemos nosotros determinarnos a honrar. Dice un comentario que yo puse aquí: la calidad de nuestra vida se ve influenciada por la gente que nos rodea. Sin embargo, Dios nos da sabiduría para reconocer a quién honrar. Porque el plan de Dios, y vamos a Jeremías 29:11, el plan de Dios para ti, y a través de Maestra Irán lo hemos escuchado, que su voluntad es buena, perfecta y agradable.
Dios quiere que nosotros tengamos lo que Él de antemano planeó que tengamos. Él quiere ver cumplido en nosotros el sueño de Él en nuestra vida. Sin en cambio, Él puso una persona específica para que a través de la obediencia que tú tengas con ellos puedas recibir aquello que Él quiere que tú recibas. Dice, sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes para su bienestar, no para su mal. Son planes de darles un futuro y una esperanza. Entonces, Dios tiene planes buenos para nosotros, en los cuales también incluye nuestra obediencia. Porque les recuerdo, se nos compartió una palabra que para nosotros recibir la bendición de Dios no significa en qué tan grande es el amor de Dios para nosotros, no. Dios nos ama incondicionalmente, mas sin en cambio, a través de la obediencia hacia la persona específica que Dios puso delante de nosotros, Dios te traerá ese premio. Entonces es como un esquema que desde el principio se ha seguido, porque hay muchos ejemplos de diferentes personajes que han sido sus vidas dirigidas por Dios, mas sin en cambio también se les estableció un mentor, tales como Elías con Eliseo, Pablo con Timoteo. Entonces ahí vemos claros ejemplos de personas que se han sometido bajo la autoridad de un mentor. ¿Y han visto los resultados? Sí, ¿verdad? Porque así como Eliseo recibió la doble porción, no creo que solo fue, como diría obispo, que se lo ganó en la caja del cereal. No fue así, sino que él pagó un precio obedeciendo y permaneciendo fiel hasta el final con su mentor. Vamos a Filipenses capítulo 4, versículo 8. Entonces nuestro conocimiento será enriquecido conforme tú hagas preguntas a tu mentor y conforme tú observes cada paso que ellos dan. Porque acuérdense que viendo nosotros también aprendemos. Entonces nuestro mentor siempre va a estar haciendo cosas que traerán enseñanza a ti. Y tú dirás, ¿quién es un mentor para mí? La persona que te da una instrucción o instrucciones, porque depende tu vida de ello. Instrucciones y tú las sigues, las obedeces, ese es tu mentor. En fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en eso. Y luego en el versículo 9 dice, hagan todo lo que les enseñé. Esas son palabras de un mentor. Dice, hagan todo lo que les enseñé, todo lo que aprendieron al verme y oírme, y el Dios de paz estará con ustedes. Entonces, esa es una promesa. Si tú obedeces, el Dios de paz estará contigo. Porque lo sabemos, como lo decía Adriana al abrir servicio, el que habita al abrigo del Altísimo. Cuando nosotros obedecemos, esas ganas de obedecerle nos permiten estar cerca de Él. Mas sin en cambio, cuando nosotros desobedecemos por ley divina, somos nosotros mismos apartados, porque nuestra maldad nos aleja de Dios. Y cuando vivimos en maldad y no decidimos reconocer nuestros errores, es porque hay orgullo dentro de nosotros. Entonces, cuando hay orgullo, ¿qué se dice? Que Dios nos mira de lejos. Mas sin en cambio, al obedecer, estamos bajo las alas del Altísimo, bajo su abrigo, y nada malo nos puede suceder. Entonces dice, y el Dios de paz estará con ustedes. Esa es una promesa fiel. Dice, aquí puse yo una definición de la palabra honor.
Dice, la disponibilidad y voluntad de premiar a alguien por esa diferencia que has identificado como positiva. Nuevamente, la disponibilidad y voluntad de premiar a alguien por esa diferencia que has identificado como positiva. Porque cuando tú identificas a ese mentor, yo creo que tú observaste algo en él diferente. Tú miraste y dijiste, lo que él hizo me va a servir a mí. Porque es una ventaja que tenemos nosotros, que al seguir los pasos de un mentor, muchas veces nos previene de cometer errores que tu mentor ya cometió, mas sin en cambio la experiencia que él tuvo al enseñarte a través de un consejo, tú no tienes que pasar por eso, sino recibes la palabra, el consejo, y no pasas por lo que él pasó. Y al contrario, dice en una predicación, yo escuché que el anhelo de un mentor es ver en ti cumplido mucho más de lo que él mismo ha realizado. Porque un mentor llega a apreciarte tanto que lo único que quiere hacer es depositar todo el conocimiento que ha recibido a través de la experiencia, ponerlo en ti, para ver que hace efecto. El que una persona escuche un consejo se cumple y se evita de cometer los mismos errores que él cometió. Un comentario también que puse yo aquí dice, siembra honra y cosecharás éxito. Siembra honra y cosecharás éxito. Entonces, ¿qué has sembrado tú? ¿Has honrado a las personas que han depositado en ti esa enseñanza? ¿Has sembrado o retribuido tú algo a la persona que se ha dedicado en estudiar para compartir de ti un mensaje de la mejor calidad? O cualquier persona que haya sembrado en ti algo, porque también se siembra tiempo, se siembra atención. Con el solo hecho de que tu mentor esté al lado tuyo escuchando lo que tú tienes que decirle, es algo muy importante, porque al escucharte va a tener esa palabra de bendición y aliento que te levantará el ánimo a ti y te enseñará cómo dar el siguiente paso y cómo salir de ese valle en el cual pudiste caer. Entonces, dice, la diferencia entre el fracaso y el éxito es la voz que tú honras. Entonces, así como hacía énfasis la maestra diciéndonos y recalcándonos que si entramos a ese lugar de una manera, tenemos que salir diferente. Entonces, lo que yo te digo en esta noche es de que si tú has desperdiciado el tiempo al estar al lado de el que tú dices que es tu mentor, salgas apreciando el tiempo que él deposita en ti. Si tú entraste con una actitud indiferente a la voz de tu mentor, salgas diferente, escuchando y poniendo mucha atención a lo que él va a decir. Porque bien sabemos que si nosotros decidimos tener un mentor, es porque hemos determinado que esa voz es la voz que Dios usa para traer un mensaje a tu vida. Un mensaje ya sea de paz, ya sea de ánimo. Dios siempre llega en el momento oportuno. Entonces debemos salir apreciando y honrando la voz que Dios estableció en nuestras vidas para tener éxito. Entonces así mismo vamos a pasar al momento más importante, que es traer al Señor lo que le corresponde. Si pueden repartir los sobres mientras los hermanos vienen y traen los diezmos y ofrendas y semillas, vamos a entonar una alabanza honrando a aquel que es nuestro proveedor.
Porque así como dice Lucas 6:38, conforme a lo que tú des, así mismo recibirás. Entonces, da con alegría, da con abundancia. Ven con la mejor sonrisa a darle al Señor lo que le corresponde, confiando que lo que tú deposites en este lugar, en esta tierra fértil, se te regresará multiplicado. Con un gran aplauso damos el lugar a nuestro pastor Jonathan para que nos despida en oración. Dios les bendiga. Amén. Así es que tomen su lugar. Ahora me toca a mí predicar. Amén. Entonces ya escuchamos la palabra de Dios, que es una bendición de estar aquí en Ministerio Fuente de Salvación. Yo creo que todos los que estamos aquí, es una bendición para cada uno de nosotros de ser parte de Ministerio Fuente de Salvación. Entonces nos han enseñado un lenguaje del que si nosotros nos quedamos en el lugar donde estamos es por la decisión de nosotros. No es porque Ministerio Fuente de Salvación nos dice que tú vas a hacer que tú te vas a quedar ahí. No, siempre el lenguaje de Ministerio Fuente de Salvación es que le dice a la mujer: no importa el pasado, lo más importante es cómo llama a Jesucristo el día de hoy, apreciada mujer. Amén. A nosotros los hombres nos ha hecho reyes y sacerdotes. Entonces, Ministerio Fuente de Salvación no tiene una mente, un lenguaje así, ¿cómo se puede decir? De corriente o mediocre. Amén. Entonces, siempre es muy elevado. Cuando hablo de Ministerio Fuente de Salvación, estoy hablando de Dios, estoy hablando del hombre de Dios que está enfrente, que es la cabeza, que nos sigue enseñando. Amén. Entonces yo creo que estamos bendecidos de estar en Ministerio Fuente de Salvación, y es un privilegio de tener un mentor como el obispo. Amén. Yo creo que los que estamos aquí hemos reconocido a ese hombre. Puede ser que he fallado, no he honrado como debe de ser, pero sí he reconocido que el hombre de Dios que está aquí, pues no lo podría cambiar por otro, porque pues él es el que puso a Dios en mi camino. Es como si dijera mi mamá, mi papá físicamente, no puedo tener otro papá, no puedo tener otra mamá. Es lo mismo que sucede aquí. Entonces, ¿qué nos queda? Descubrir, honrarlo,
no es para juzgarlos, sino que es para seguir caminando en Ministerio Fuente de Salvación. Como les decía hace rato, Ministerio Fuente de Salvación tiene una visión que nosotros vamos a ser parte de esa visión. Nosotros nos enseñaba el pastor Ernesto que una persona no tenemos que tener diferente visión aquí en esta casa, sino que vamos a hacer realidad lo que es la visión de Ministerio Fuente de Salvación. Amén. Aquí hay una unción apostólica, aquí hay muchos ministros, de hecho, puros ministros. Amén. Entonces, es un privilegio de estar aquí, es un privilegio de recibir sabiduría. Amén. Entonces, le damos gracias a Dios que nos ha hecho sabio. Es la palabra de Dios que nos ha hecho sabio. No es porque nosotros somos inteligentes, sino que es Dios. Sin Dios no podemos hacer nada. Sin Dios, sin la palabra de Dios no llegamos a hacer nada. Dice en la palabra de Dios que si Dios no está con nosotros, si Dios no construye la casa, entonces por gusto estamos trabajando. Hemos visto personas que trabajan por años, 5, 10, 15 años, y al final del día como que no hicieron nada. ¿Por qué? Porque Dios no está en el asunto. Entonces, pero si Dios está en el asunto, dentro de 5, 10, 15 años, lo único que va a valer la pena en nuestra vida es lo que hicimos por Dios, no es lo que hicimos fuera de Dios. Si sembramos $5,000 ahorita, lo único que va a permanecer es la siembra que hicimos. Pero si lo gastamos en un carro, que no es malo gastar en un carro, pero el carro pues se va a envejecer, ¿no? Se va a arruinar, porque todo lo que es material se arruina, se desaparece, y el carro pues está destinado para el yunque, y en 5 o 10 años pues no quedó nada. Entonces es importante saber lo que hacemos, es importante hacer con conocimiento lo que vamos a hacer. No estoy diciendo que no tenemos derecho de disfrutar de la cosecha, no, esa es parte de ese, tenemos que disfrutar, pero tenemos que hacer con conocimiento lo que hacemos por Dios. Amén. Entonces dice la palabra de Dios que es probar a Dios. Otra cosa es obedecer a Dios y otra cosa es retar a Dios. Otra cosa es decir, se puede probar a Dios, no poniéndole una trampa, sino que probar a Dios. Lo que dice en Malaquías, probad a Dios, probadme en esto ahora. Amén. Entonces, si lo hacemos con conocimiento, pues yo creo que todo va a salir bien, y todo lo que estamos haciendo por Dios, Dios premia a su tiempo. Dice la palabra de Dios que no nos cansemos de hacer del bien, que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo Él nos dará la cosecha, porque estamos sirviendo a un Dios justo, que Él no se olvida de nada. Si traemos un vaso de agua, cualquier sea lo que hacemos en la casa de Dios, lo estamos haciendo para Dios. En la casa de Dios, no el que predica o el que toca el piano o la persona que limpia los baños o la que hace limpieza, pone aguas, todos hacemos el mismo trabajo para Dios. Un pie no puede decir al ojo que no me sirves para nada, o yo soy más importante que tú, o no, estamos trabajando, somos un equipo aquí en la casa de Dios. No podemos decir que el que hace limpieza, no, eso no necesitamos por hoy. No, es importante en la casa de Dios. Entonces voltea al que está a su lado, tú eres importante en la casa de Dios. Amén. Entonces debemos de ver el hombre de Dios que está enfrente de nosotros importante, para que nosotros nos sentimos importantes, porque si nosotros miramos a los demás que no son importantes, entonces lo que va a pasar es que nos sentimos menos nosotros. Entonces debemos de caminar en el conocimiento de la palabra de Dios, siempre cumpliendo lo que está escrito nada más. Amén. Entonces vamos a seguir con lo que sigue, que vamos a hacer una oración. Amén. Vamos a ponernos de pie. Así es, Señor, te damos gracias, Padre, gracias por esta palabra, Señor, gracias por tu palabra, Padre, que es sabiduría, Señor, que es alimento que para nosotros, Señor, que es medicina para nuestros huesos, Señor. Gracias te damos, Padre, que nos sigues hablando, Señor. Tú nos hablas a través de los niños, a través de las personas grandes.
tú hablas a través de los siervos que están enfrente de nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre, porque nos sigues corrigiendo a través de tu palabra, Señor. Nos despedimos de este lugar, Señor, mas no de tu presencia, Padre, porque tú andarás con nosotros, Señor. Así dice tu palabra, Señor. Ahora creemos esa palabra, Señor, que tú nos proteges, Señor. Gracias te damos, Señor. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Dios les bendiga.